El modelo de desarrollo económico y social dominicano tiene una expresión urbanística. En los últimos 50 años ha habido cambios sustanciales en el plano de la urbanística de la gran ciudad de Santo Domingo, la Primada de América. Hoy está con nosotros, como parte de estas entregas del modelo de desarrollo dominicano, el arquitecto Rafael Tomás Hernández. Este señor fue el encargado de planificación de desarrollo urbano de la ciudad de Santo Domingo del 1959 al 1961. También tuvo que ver con muchos desarrollos urbanísticos que se ejecutaron en los dos periodos en que estuvo en el poder el presidente Balaguer y también aún después ya como desarrollador privado. Pero una cosa sería bueno determinar con el arquitecto Rafael Tomás Hernández. Este desarrollo urbanístico que adquirió la capital una vez muerto Trujillo, había sido concebido previamente. Estaban los planificadores en previsión de que había que dejar una estructura de la capital que pudiera someterse al tiempo, a los reclamos del crecimiento y del desarrollo. Buenos días, arquitecto. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias porque te acordaste de mí y me he venido aquí con mucho gusto. Yo sé que sí. A decir lo que pueda ser, lo que tú consideres de interés. Sí. Tú dices que si había una previsión, Sí. y yo te diría que a grandes rasgos, la capital está condicionada a la maravillosa ubicación que tiene, que es una ciudad que tiene un privilegio enorme, porque tenemos un litoral marino, pero tenemos 3 ríos importantes que abrazan el núcleo central de la población, el Isabela, el Osama y el Jaina. Son, imagínatelo, como 3 grandes brazos que nos hacen una posición privilegiadísima. Además, la ciudad tiene una topografía como en terrazas, la terraza que está a nivel de la avenida George Washington, del litoral, una primera terraza, vamos a decir, que es la que define el Mirador del Sur, la tercera, que sería la 27 de febrero. A grandes rasgos, esa situación topográfica establece premisas, establece como un condicionamiento deseable de que se aprovechara. Aparte de eso, nosotros hemos tenido gentes muy entregadas al quehacer urbano, como Monsito Báez, que fueron precursores, fueron gente que cogieron la ciudad de Obando y le dieron lineamientos extramuros, ese primer crecimiento que abarcó San Carlos, Gascue, Estancia Nueva, Ciudad Nueva. Entonces, eso fue una primera etapa. Y realmente cuando a mí me tocó ser era subdirector de Obras Públicas Urbanas encargado de la planificación, porque había 2, Obras Públicas Urbanas, que estaba un ingeniero, y estaba yo en la cuestión de la planificación. Ahí la ciudad se concebía como una estructura que iba a tener limitaciones, que iba a tener límite urbano, que lo pensábamos una vez en la Fabre Yefra, Sí. que es el Abraham Lincoln de ahora. Abraham Lincoln de Imagínate tú. Después recordarás que cuando se hizo la Winston Churchill, Sí. decían que el presidente Balaguer estaba haciendo un cementerio con luces. Sí. Esa avenida no le iba a pasar nadie por ahí. Sí, así es. Así se veía. Así era que se Es más, veía. decían la suntuosa. La suntuosa. Y esa lo bautizaron así. Mira tú, la Winston Churchill. Si no se hace la Winston Churchill, la Abraham Lincoln, y esas prolongaciones, y esas avenidas nuevas. Ese no solamente es el centro financiero ya del país, sino también el centro urbano, porque ahí se levantan las principales torres. Bueno, si nos vamos más, tú sabes, todavía ese centro está buscando un sitio donde decir este es el centro, porque con el crecimiento hacia Villamella y ahora con las cosas del metro, que me gusta decir, siempre basándome en las palabras de Monsito Báez, que decía que la ciudad capital no es la resultante, sino que es la consecuencia de múltiples factores, entre los cuales están esos que yo te menciono, que son factores físicos,
del terreno, de la posición y de la cosa. Y los factores políticos y sociales de cada momento, porque hay cosas que han sucedido porque se le han dado prioridades a obras que uno ni soñaba. Porque si tú me preguntas a mí en el año 96, que fue que salí del asesoramiento de la presidencia, yo era encargado de presidente de la Comisión de Asuntos Urbanos, que la presidí durante 9 años. Si tú me preguntas en ese momento si yo podía concebir un metro en Santo Domingo, sí. yo te diría, no, eso es imposible, yo no cabía dentro de mi esquema de futuro. No lo considera. Mucho menos un metro que tiene 30 estaciones, que tiene 27 kilómetros de vía. Parecía un sueño. Y te voy a decir, el que ha tenido, como me ha pasado a mí, que hacer algunos kilómetros de vías dentro de zonas construidas, yo te digo a ti una cosa, que no me cuesta más que mirar esas obras con mucho respeto. Pero claro, porque desde el punto de vista constructivo, tú sabes, la gente puede tener ideas, otras prioridades, otras, juzgar las obras desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de la construcción, del amor por la ciudad y del deseo de que la ciudad esté dotada de servicios y sistemas que la hagan viable, pues la respeto y la miro con asombro. Claro Por ejemplo, nosotros hicimos la 27 de febrero. Es una avenida que yo la vi desde que se concibió y palpé, no construida por mí, pero sí diferentes tramos de la avenida fueron planeados y concatenados por mí, en sitios donde yo he tenido alguna injerencia. Pero el punto esencial, el punto nodal, vamos a decir, fue el empalme desde la Leopoldo Navarro hasta el puente Duarte. 2 kilómetros. 2 kilómetros nada más. Y eso fue una obra, mira, que el esfuerzo, no costó mucho, costó 2 millones de pesos. Pero el asunto del desplazamiento de familias, yo estableció una línea recta hasta allá. Mientras estuvimos trabajando ahí, yo me decía a mí mismo, y rezaba, a veces en la misma iglesia de San Juan Bosco yo entraba, de Don Bosco yo entraba, a las 5 de la mañana, que era la hora que podía inspeccionarla tranquilo, porque eso se llenó de gente opinando, todo el mundo opinando ahí. Esa es la obra que más inspectores ha tenido, porque todo el mundo iba a decir, ¿por qué esto no pasa por la Barahona? ¿Y por qué esto no se va por allí? Esto es un disparate. Y yo decía, yo lo que pedía era fe en que la íbamos a poder terminar, porque era una obra, bueno, para los recursos. Y ya tú sabes que el presupuesto era 2 millones de pesos. Imagínate. El presupuesto de la vía. De la vía. Porque cuando se hicieron los edificios multifamiliares, esos que son como pantallas ahí que... ¿En qué año fue la ejecución de la Eso arrancó en el 74 o 75. Claro. Esa obra yo recuerdo que el presidente Balaguer se la había sometido desde el año 71. Que dice que Balaguer era improvisador, le daba más vueltas a las cosas. Y preparamos ese presupuesto, ese proyecto, y lo tuvo ahí, hablaba fulano, hablaba por aquí, hablaba por allí, barajando aquello, pero sorpresivamente cuando yo creía que estaba descartado, que no lo iba a ponderar para ejecutar, nos llamó a José Miguel Mondesí, que era mi socio, y a mí de noche, un día, dice, tráigame los planos y prepárense que lo van a explicar en la televisión. A sorpresa, yo nunca había estado en televisión, jamás. Ya tú te imaginas. No, teníamos dotes histriónicas ni nada. Pero teníamos planos previamente. Sí, pero el miedo, tú sabes, el miedo escénico, y el problema tan grande y la cosa de esa. Y una presentación que trajo muchísimos comentarios porque había gente que entendía que eso era una cosa fantástica, inclusive, y disparatosa. Inclusive mi admirado y querido amigo don Rafael Herrera se oponía firmemente a eso. Y una de las satisfacciones más grandes de mi vida fue cuando esa obra se terminó, que yo lo busqué al Listín Diario. Y le dije, don Rafael, acompáñenme aquí.
y cruzamos desde el Listín Diario hasta el Puente Duarte Sí. en 4 minutos. Un tránsito que tú te acuerdas que había que irse por la Barahona, Eso era terrible. cruzar para la Vicente Noble, subir al puente. Sí. Caramba. Entonces fue muy bueno, él decía, pero es que no es posible, Rafael Tomás, que se emprenda una obra así con los plátanos a 5 pesos. Ese era A 5 pesos. No, creo que eran 5 pesos. Era No me acuerdo. sí. No es posible que sea así. Y entonces cuando yo lo llevé, lo monté, digo, don Rafael, los plátanos bajaron ahora del precio que tenían y la obra está hecha y nada más costó esto. Yo pienso que si esa obra se hace ahora, Sí, no, claro. Dineral. no, ni Mira pesos una ni cosa. cosas, eran dólares. Sí, es verdad. Don Rafael, regresemos entonces al momento en que sale del escenario Trujillo y ¿cuáles eran los límites de la ciudad en el 61 cuando se va a Trujillo? Bueno, ya teníamos conciencia de que la ciudad no se podía pensar como un área limitada. Sí. Ya sabíamos que había una presión. Pero los límites físicos de la capital, ¿cuáles eran en ese momento? Bueno, acuérdate que tú llegabas, por ejemplo, a la universidad, ya Autónoma tú de Santo atravesas, Domingo, sí, después que tú la única pasabas, que existía. pasabas de la Pasteur, la Cayetano Hermosegui y todo eso, ya ahí las casas se hacían esporádicas, Sí. y todo el entorno de la universidad, todo el entorno, excluyendo el Hotel Paz, El Hotel Paz, que era- excluyendo eso y el Santo Domingo que estaba abajo, Sí. todo eso era ahí más o menos, que daba la guarnición militar que hay en la esquina, Sí. y un poco más para allá el escuadrón de caballería, por todo ¿Y lo ya? otro. Bueno, estaba la feria, el proyecto de la feria, que es del 55. De las avenidas existía la Máximo Gómez. La Máximo Gómez, sí, Sí. que precisamente esa avenida nada más llegaba hasta lo que es hoy APEC, Sí. de ahí hasta la San Martín. Todo eso era el aeropuerto. Todo ese el aeropuerto. En los General terrenos Andrews. del aeropuerto. Sí, sí. A nosotros nos tocó en el 61, estando yo en el ayuntamiento, hacer el empalme entre la Máximo Gómez hasta la Tiradentes, Sí. que la gente cuando menciono eso dice, pero la Tiradentes es Tecnaco. No, en ese tiempo el cementerio y todo eso ahí era la Tiradentes. Esa era la Tiradentes. Entonces empalmó eso y ya se llamó Máximo Gómez hasta convertirse después más arriba en las Hermanas Mirabal. Pero eso es otra cosa. Sí. Entonces se llevó... Pero esa era la única avenida que existía. No existían ni la Winston Churchill ni la Abraham Lincoln. No, la Winston Churchill, te digo que cuando se hizo se puso que era un disparate, pero esas eran obras que teníamos más o menos pensadas desde mucho antes. Claro, porque si existía el centro de los héroes, había que suponer que la Jiménez Moya iba a seguir para proseguir arriba, hacia que arriba. no era Jiménez Moya. ¿Hacia dónde llegaba la Jiménez Moya al límite? A la José Contreras. A la José Contreras. Precariamente. Precariamente. Sí, ahí eso estaba rabalizado. Eso estaba rabalizado, Sí. aunque el Hotel el Hotel Embajador Estaba del 55. estaba del 55 y Sí. se accesaba ¿por dónde? Bueno, más o menos por la Sarasota, esa prolongación estaba ahí, porque se iba al campo de polo. De golf, de polo, sí. Bueno, hubo de golf también. Se iba, y había, eso estaba más o menos que se podía. Pero lo que es hoy Parque Mirador del Sur, Sí. ya se había empezado a arrabalizar. No con un arrabal, Sí. pero sí con casas cercadas. Bien, mire una cosa. Bueno, usted ha dicho, el metro fue una obra extraordinaria que se pensó que debería venir mucho después del desarrollo urbano que hoy entiende la Sí, ciudad. no, Bueno, pero y habían otras alternativas había también. otras alternativas, bien. Pero tenemos también los elevados. ¿Qué carácter usted le asigna a los elevados Bueno, o pasos de nivel? son positivos porque mejoran, indudablemente mejoran. El que se sube en la 27 de febrero y ve los trabajos que se hacen ahí, bueno, de que le dan a uno fluidez al tránsito. Sin duda. Y hay que decir que los últimos trabajos que se han hecho han introducido unas calidades de construcción interesantes, respetables, yo diría, porque son obras en cuanto a construcción, muy bien hechas. Pues no comento ni sé la parte financiera, que es Sí. intrínseco de una obra, saber Sí. que los costos
son caras, son baratas, bueno, pero como obra de ingeniería también y son positivas. Sí, claro. El otro aspecto que el UCE ha transformado también lo que es el entorno de la capital es que ahora ya no solamente se habla de la ciudad vieja, de la ciudad intramuros y de lo que hemos podido añadirle, sino que ahora se habla del Gran Santo Domingo. Sí. Ahora se dice que la provincia de Santo Domingo, como se ha subdividido la capital ahora, forma parte de una gran metrópoli que se llama el Gran Santo Domingo. ¿Eso qué reto le significa a un planificador? Bueno, yo pienso que esa división para la planificación da la impresión de como segmentos que son separados. Y para el planificador realmente esas fronteras no existen, porque yo te voy a decir, yo no puedo pensar que la ciudad es una hasta el río Isabela y que del río Isabela para arriba es otra. Y eso no está fragmentado, todo está unido y toda la gran metrópoli tiene que tener un planeamiento para que todo ese conjunto funcione bien. Inclusive, eso a pensar que la sindicatura, la alcaldía principal, está pensando en el polígono central. Pero bueno, ¿y dónde tú me dejas toda esa zona periférica, todos esos barrios y las conexiones con el ensanche Osama y con Sabana Perdida ahora? ¿Tú sabes lo que hay en Sabana Perdida? Sí. Yo pienso, y eso no se ha considerado así, pero debía pensarse, en más vías de empalme, más puentes. Tenemos ahora el puente Jacobo Magluta, el Peinado, el Francisco Rosario Sánchez, el Duarte y el Juan Bosch y el que llaman ahora de las bicicletas. De las bicicletas. Pero se necesitan más puentes, Rafael Yo entiendo Tomás. que sí. Está planteado uno, como usted sabe, un ferroviario para proseguir la línea 2 del metro, pero está planeado que también agregue 2 vías. Bueno, pero paralelo yo pienso que debe haber alguna comunicación al nivel de la Nicolás de Obando hacia Los Minas o el ensanche Osama. Y la Albert Thomas me gustaría que hubiera un tipo de enlace hacia Sabana Perdida. Qué bien. Pero claro, esas son ideas así que requieren muchas cosas. Esos son de los retos que presenta la incorporación y la conversión, como se dice ahora, de la gran metrópolis que se llamaría Gran Santo Domingo. Bien, don Rafael Tomás, ¿cuándo nace la Plaza de la Cultura? ¿Quién la ejecuta? Que son obras extraordinarias. ¿Cuándo nace el Mirador del Sur? ¿Cuándo nace el Mirador del Norte? ¿Cuándo nace el Parque Botánico? Que son obras emblemáticas. Qué bueno que tú me haces esa pregunta, porque yo pienso que las grandes iniciativas, las grandes obras, por dentro de las más grandes obras son esas. Si tú haces y miras ahora es fácil. Desde arriba. Ahora es muy fácil. La vista satelital. Sí, correcto. Eso que sale en internet, Google, esas cosas. Si tú ves una vista de Santo Domingo, esas obras que tú acabas de mencionar hacen así, resaltan. Resaltan inmediatamente. Y yo te voy a destacar un punto y una anécdota que te remarca ese punto. En el año 1961, yo tengo la reseña periodística que la hizo Manolín Javier en el periódico El Caribe. Nosotros fuimos llamados al Palacio. ¿Quiénes somos nosotros? Rafael Tomás, que era el jefe de la planificación, y el síndico del distrito, que era Lluveres, Pedro Adolfo Cambiaso Lluveres. Era el síndico. Y nos manda a llamar al presidente. ¿El presidente era? Balaguer. Trujillo tenía 21 días de muerte. 21 días. O sea que estaba el cadáver caliente todavía. Y el país así. Sí. Y dice, yo quiero hacer un parque en el aeropuerto. Parque como el Central Park de Nueva York. En el aeropuerto de las Américas, que ya existía. No. En el aeropuerto General Andrews. Caray. O sea, desde la San Martín con Leopoldo Navarro, esa esquina que está cerca de aquí, hasta
lo que era Naco y lo que... Y más atrás, porque, Sí. porque eso llega hasta el fondo, hasta el Entonces, kilómetro 9. Yo le digo al presidente, señor presidente, eso que usted quiere, eso sería un parque de 1 millón de metros cuadrados. 1 millón de metros cuadrados. Y el ingeniero que usted tiene enfrente solamente ha visto el Parque Duarte de Santiago, que tiene 10.000 metros, Sí. y el Independencia de aquí, que es similar. Sí. De manera que el que usted está hablando no puede, no tiene ni opinión para decirle de eso. Sí. Hay que buscar más gente. Se rió muchísimo. Sí. Y me dice, mire en ese momento, Sí. que no sabe, tú te imaginas qué momento de conflicto. Sí, sí. Dice, prepárese, que lo voy a mandar a México para que vea el bosque de Chapultepec y para que vaya a Washington y vea las avenidas de Washington. Me dice, vaya a ver eso. ¿Sabes que ese viaje se dio? Se dio el viaje. Sí, se dio el viaje. Yo tuve que salir para acá huyendo, Porque se los porque ya que si los acontecimientos se- Trujillos se van, que si los Trujillos vienen, que si Balaguer va a durar mañana, no se sabía, era una cosa tremenda. Fue un viaje con mucha angustia Sí, y muy estricto. sí. En dinero no era fácil, presidente. Sí, sí. Entonces, ¿qué te digo con esto? Si para un ingeniero que ya en esa época tenía como 6 años de graduado, yo, ingeniero arquitecto, la idea de un parque de esa magnitud no tenía asidero. Yo te digo, lo que tenía para nosotros, todavía estábamos influidos en 1961 de la Plaza Colonial que hizo Obando cuando puso la catedral, donde está la estatua de Colón. Esa es la Plaza Colonial, Esa es la plaza. el estereotipo, el prototipo, mejor dicho. Sí. Eso era. Y así son todos los pueblos, Santiago, el Parque Duarte, la catedral, el cabildo, el municipio, y alrededor una serie de comercios, y eso es esencialmente la plaza colonial, eso es esencialmente el concepto La mentalidad de la colonia. de la colonia. Sí. ¿Qué significan esas áreas que tú acabas de decir? Plaza de la Cultura, Parque Botánico, Parque Mirador Sur, Parque Mirador Norte. Hay más, déjame decirte que, fíjate, piensa en esto. Logramos completar, digo yo logramos, hizo Balaguer sus cosas, pero yo estaba ahí con esta cosa. Cuando hace el Mirador del Sur, fue lo que le dio como fuerza, que se desalojaron gente ahí ya en cantidad, eso estaba parcelado. Y eso fue un esfuerzo, ¿sabes? Porque había gente muy relevante y con mucha fuerza, militares de todo rango y cosas así. Y gente importante que se había metido ahí. Y se rompen los alambres, quítenme todo eso vamos a hacer un parque aquí. Y yo estaba ahí para la cuestión de que el ancho de ese parque y esa cosa. Entonces, ese Parque Mirador del Sur ya tenía la idea de algo cultural con el Palacio de Teatro Nacional, los museos. Esas ideas siempre estuvieron en la cabeza del presidente. Acuérdate que ponía estatuas. Era un afán que Benito Juárez aquí, que Isabel la Católica allí. Las rotondas. Sí, tenía conexión con escultores y talleres. Aliro Paulino se ocupaba de eso. Sí. Y le motivaba mucho eso. Y entonces hace eso, hace el botánico y el zoológico. Y ya cuando ya tiene eso, se acerca a mí un ingeniero, un arquitecto muy importante de aquí, y me dice, pero ustedes tienen ya 2 parques temáticos, uno que se refiere a la fauna, otro a la flora, falta el acuario, para la cuestión de los peces. Es decir, que se completa esa trilogía de parques que son temáticos, que están entrelazados y que forman los 3 un concepto ya acabado de una solución. Pero entonces, aparte de eso, está el Parque Mirador del Norte, con 4 millones de metros cuadrados. Está el Parque del Este, donde está el Faro a Colón, que es una zona que estaba reservada desde los años 40. Desde los años 40 se tenía la idea del faro, con unas avenidas radiales que iban a ir dirigidas a las distintas capitales de América. Entonces, eso se fue reduciendo. Pero al final ya se ordena la definición de eso.
Y entonces resulta el Parque del Este, con el faro terminado inclusive. Sí, claro. Que dígase lo que se diga, es una obra que era un compromiso americano, no era, Sí. no era un disparate así. No era un tenía disparate. cierta. Entonces, esas obras como la Plaza de la Cultura, que es un parque cultural diría yo, el Centro Cívico, Juan Pablo Duarte, donde se celebraron los Juegos Olímpicos en el 73. Sí. Eso es importante. Desgraciadamente se ha construido ahí más de la cuenta, pero eso debía estar, como estaba original, arborizado. Pero se han hecho muchas obras que tal vez le han dado mucha densidad a la parte de El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Pero es un parque. Sí, es un parque. Y toda la avenida Nacaona y los edificios esos, las residencias que se hicieron, especialmente las que rodean el embajador, Marcaban. están catalogados o lo teníamos nosotros definido como jardines residenciales, como viviendas en un espacio de residencias jardinadas. Es decir que, no, en ese sentido, el sistema de parques de Santo Domingo es importantísimo y requiere apoyo y requiere mantenimiento. A mí me halaga mucho que he visto al ministro de Medio Ambiente que ha hecho visitas al Parque Mirador del Norte, porque ya es una obra que tiene 15, 16 años y que requiere apoyo, que requiere que se le dé mantenimiento y cosas para mantenerlo. Bueno, hablabas también, Rafael Tomás, de los que llamamos los cinturones de la ciudad, los cinturones naturales de la ciudad. Sí. La ciudad, como usted dice, tiene un cinturón que lo componen los ríos Ozama e Isabela, que se interconectan hasta llegar al mar. De hecho, fíjate, estando yo presidiendo la Comisión de Asuntos Urbanos, la CONAU, se logró un estudio y la definición de unas áreas para que fueran protegidas. Sí. Y existen reglamentos, ordenanzas municipales y legales para preservar esas áreas, que es el área verde. El área verde que debe circundar la ciudad. Mira, Pedro, todavía el río Isabela y el río Ozama, un poquito más arriba, que tienen varios kilómetros navegables de bote, pero que se puede subir. Pero esos son santuarios. Deben ser santuarios. Ir ahí es un privilegio, pasar ahí una cosa, tú te sientes en un ambiente catedralicio, tú sientes que aquello es sagrado, que eso es una cosa que hay que preservarla, que eso es un valor incalculable. Así es. Tú sabes que... Y realmente yo definí para el Parque Mirador del Norte la palabra de ahorro verde para el futuro. Es decir, que como no entendemos de papeleta, sí, pues mira... Eso es un ahorro. Claro, pero mira lo que pasó ahí en el Mirador del Sur. Esa tierra valía 7 pesos el metro. Sí. Esa tierra se le pagó a los arroceros. Las tierras que eran del Estado ahí se permutaron a los arroceros de fincas que se cogieron para la reforma agraria. Permutándola con tierra de ahí. La permuta hacía a 5 y 7 pesos el metro. Y ahora es no 5 ni 7, son miles de dólares que vale un metro cuadrado ahí, tú lo sabes. Así es, bueno. Lo que pudiéramos entonces para cerrar este conversatorio, que es un conversatorio un tanto informal, es entonces proyectar el futuro. Yo creo que lo más importante que se alcanza a ver, yo espero conseguir de ti tu aprobación, es que se preserve lo que ya hemos logrado reservar, como son esos parques que mencionaste. Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Plaza de la Cultura, el Parque Mirador del Sur, el Parque Mirador del Norte, y lógicamente conservar lo que usted llama el cinturón verde de la ciudad. Creo que para eso hay todo un proyecto en la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la OPREP, se ha propuesto lanzar una avenida siguiendo todo el margen de la Isabela y Ozama hasta conectar con el paseo. El paseo se llama. Bueno, esa es la avenida, creo que se llama Camaño, algo así. La avenida Camaño, sí, que conecta con el malecón y ya eso completaría un cinturón, ya este sería de cemento, pero preservando
la estructura es verde. que hay que definir el área del río, hay que decir hasta aquí pueden llegar, Sí. porque ahora mismo las viviendas llegan hasta el mismo río. Sí. Y cuando te digo que llegan hasta el río, llegan con todo lo que tiene una vivienda de esa, de arrabalizador y de contaminador y cosas de esas, letrina, vertido de aguas negras, basura. Bueno, ahora mismo la Corporación Autónoma de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAAS, ha elaborado un plan para disponer de las aguas tratadas, de todas las aguas tratadas que están involucradas con la vieja capital, con lo que ya son sus límites, que precisamente lo señala ese cinturón verde de que hablábamos, Isabela Osama. Sí. Y al mismo tiempo construir plantas de tratamiento, lógicamente, que traten el agua y la depositen otra vez en el mar o en el río, pero ya limpia. Eso es un proyecto a 40 años. Bueno, eso es con 20 mil millones de dólares. Pero ya se anunció la primera etapa. Yo digo que eso es costosísimo. Sí, es verdad. Dificilísimo, pero ineludible. Ineludible. Porque es cuestión de vida. Bueno, son 20 mil millones de pesos, se proyectan. Tan solo un 5% de lo que es el Gran Santo Domingo dispone de alcantarillado. Sí. Eso, lógicamente, debe llamarnos gravemente la atención, usted lo ha dicho, para que podamos entonces proyectar el futuro inmediato. Rafael, cuánto agradecemos que te haya estado disponible para nosotros en este conversatorio abierto, pero lo que queríamos decir, ante todo, y eso es lo que creo que se trae como conclusión de este conversatorio, es que muchas de las cosas que han acontecido fueron previstas. Bueno, pero han habido milagros. Dentro de esos milagros, como es el metro es un milagro. El metro es un milagro, sin duda alguna. Como fue un milagro conservar el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en momentos en que muchas que ya había empezado a rabalizarse. Y había empezado a rabalizarse. Ahí hubo que quitar gente para poderlo hacer. Así es. Y como es un milagro también que se haya producido un desarrollo urbanístico tan concentrado en lo que llamamos ahora el polígono central. Sí. Eso nos ha sorprendido a todos, con la velocidad con que se ha hecho. Sí, ha transformado completamente el panorama urbano. Bueno, cuando se ejecute, don Rafael, el tren Santo Domingo, Jaina Santiago, con la estación allá en Los Alcarrizos, una estación que conecte con el metro ahí, y cuando el metro prosiga tan lejos como para llegar al aeropuerto de las Américas, comprenderemos, y esas son cosas que están a la vuelta de la esquina, comprenderemos lo importante que es que planificadores como usted tuvieran en cuenta el crecimiento futuro de la ciudad, y que como don Moncito Báez López Peña también previeran que los límites de la ciudad no se circunscribían a lo que era la vieja plaza colonial, que el malecón tenía toda esa importancia que tiene ahora, que ya lo vamos a entenderse hasta la cercanía de Jaina. Debo decirte que el malecón, por ejemplo, Moncito Báez le concibió que ninguna construcción se pudiera acercar a menos de 15 metros de lo que era la acera, para fines de ampliación de la George Washington. O sea, él lo tenía pensado. Eso se ha violentado en algunos casos. Y yo pienso pero se ha preservado en gran medida. Bueno, pero cuando tú tienes un hotel de qué sé yo cuántas plantas que te viola eso, tú dices ya. Pero bueno, a lo que yo voy a... La costa se ha preservado por suerte. A lo que yo voy a decir es esto. Sí, pero fíjate que se trata de penetrar, viene una cosa de que hace asados, o viene un restaurante, que no le vamos a hacer nada, pero se hace, y te quita la vista del mar y la cosa. Pero lo que te quiero decir, fíjate cómo se concatenan las cosas, y te agradezco que tú hayas llevado esto a este punto, que resulta que para que se preserven esas cosas, se entiendan y se asimilen, la educación es un factor importantísimo. Si nosotros estuviéramos educados, si tuviéramos con un pueblo más preparado todavía, que aceptara o entendiera los proyectos, que tuviera un lenguaje como que asimilara esas cosas, eso
facilitaría mucho hacerlo. Yo sé que sí. Porque tú te encuentras con mucha cerrazón, Sí. con mucha gente inflexible que no entiende y que no acepta una movilización, no acepta una cosa, por no entender el alcance de un proyecto que va a beneficiarlo a él mismo y a mucha gente más. Arquitectos, hemos sido dichosos haber preservado todo lo que es la costa del Malecón, todavía sin presencia urbanística. Sí. Eso ha sido extraordinario. Sí. Porque cuando uno sale del viejo puerto de la capital, de Santo Domingo, y llega hasta Manresa, Sí. hasta el extremo, y se da cuenta que tan solo, como usted dice, un restaurante se pudo ubicar ahí. Sí, pero el resto está jardinado. Y jardinado. Está Eso ha sido virtuoso. Y es único en el mundo, ese malecón es una belleza. Es una belleza. Esa es la segunda gran obra que desde luego se incorporará, digo yo, al desarrollo, porque algunas cosas va a haber que hacer ahí. Han planeado muchísimas otras. Hay que darle uso, por ejemplo, ya turístico a eso. Se dice que las playas artificiales son cosas fáciles ya en estos tiempos. Sí, y verdad. yo supongo que en algún momento podremos disfrutar de una playa ahí una vez se libere el mar de los detritos que van a parar ahí, por razones ya conocidas. Sí. Como no tenemos alcantarillado sino Las plantas de sanitario, tratamiento. pero si con plantas de tratamiento ubicadas y un alcantarillado sanitario ejecutado en buena parte de la ciudad, por lo menos la que da al mar, eso se puede recuperar. Muchas gracias, Rafael Tomás, por esta visión general. Es como si nos hubiésemos puesto un globo aerostático y desde allá, desde el 60 hasta la fecha, examináramos lo acontecido. Lo acontecido ha sido extraordinario y, como usted dice, sorprende, maravilloso, porque no previmos que iba a acontecer en tan poco tiempo. No, era inimaginable así. Era inimaginable. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti por la invitación. Muy bien. Será hasta otra ocasión. Nuestros invitados van a seguir siendo procurados para poder conformar esto que se llama el desarrollo dominicano.